A ver, ¿qué pasaría si todo lo que creemos saber sobre el envejecimiento estuviera, pues, equivocado? Hoy vamos a meternos de lleno en una teoría que de verdad es revolucionaria. No solo dice que envejecer no es inevitable, sino que de hecho podríamos revertirlo. Así que prepárense porque esto que vamos a ver de verdad cambia por completo las reglas del juego. Y para que vean de qué va esto, empecemos con esta frase potentísima del Dr. David Sinclair, un investigador que le ha dedicado su vida a este tema. Esta idea pone el tono para todo lo que sigue. Chance envejecer no es una sentencia que hay que aceptar, sino un problema que tal vez tiene solución. Y aquí está la pregunta que lo cambia todo. En vez de pensar que el cuerpo es como una máquina que se va desgastando con el tiempo, ¿qué tal si lo vemos más como una computadora? Una a la que se le dañó el software, pero que en el fondo en alguna parte todavía guarda una copia de seguridad, intacta. Muy bien, vamos a entrarle al tema. La idea se llama la teoría de la información del envejecimiento. Y lo que propone, en pocas palabras, es que la razón principal por la que envejecemos no es por el desgaste físico de las células, sino por una pérdida de información, una información súper crucial a nivel celular. Ok, para entender esta teoría, tenemos que conocer al protagonista de la historia, el epigenoma. Piensen que es como el director de una orquesta. Nuestro ADN tiene todas las partituras, todas las notas musicales que se pueden tocar, pero el epigenoma es el que decide qué instrumentos suenan, cuándo lo hacen y con qué volumen. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. El genoma, nuestro ADN, es el hardware. Es increíblemente estable, casi no cambia en toda nuestra vida. Pero el epigenoma, ese es el software, el sistema operativo. Y ese sí que se modifica con el tiempo, con lo que hacemos, con nuestro estilo de vida. Y pues sí, lamentablemente, se puede dañar. Para que quede más claro, imagínense que cuando nacemos, nuestro epigenoma es como un CD nuevecito impecable. Contiene toda la información perfecta para que cada célula sepa exactamente qué tiene que ser y cómo debe funcionar. Básicamente reproduce la sinfonía de la juventud sin un solo error. Pero bueno, la vida pasa. El estrés del día a día, la comida chatarra, una mala noche, la contaminación, cada una de esas cosas va dejando una marquita, como pequeños rayones que se van acumulando en la superficie de ese CD perfecto. Y cada uno de esos rayones es una pérdida, aunque sea diminuta, de información epigenética. Y aquí, ojo, viene el punto clave. Después de suficientes rayones, el reproductor, o sea, nuestras células, empieza a saltarse pedazos de la canción, o a tocar la que no es. La música original, nuestros genes, siguen ahí, intactos en el disco, pero ya no se pueden leer bien. Las células como que olvidan qué les toca hacer, y a esa confusión general es a lo que llamamos envejecimiento, con todas las enfermedades que vienen con él. Bueno, todo esto suena muy bien en teoría, ¿verdad? Pero, ¿y en la práctica? Pues agárrense, porque los resultados que se están viendo parecen sacados de una película de ciencia ficción. Si la información se pierde, ¿será que podemos reinstalar la copia de seguridad? La respuesta, increíblemente, parece que sí. Por ejemplo, en el laboratorio del Dr. Sinclair hicieron algo impresionante. Tomaron ratones ya viejitos que tenían los nervios ópticos dañados, básicamente estaban ciegos por la edad, y aplicaron esta teoría. El resultado fue brutal. Los ratones recuperaron la vista. No es que vieran un poquito mejor, no. Literalmente rejuvenecieron sus ojos. ¿Y cómo lo hicieron? Pues el proceso es sorprendentemente ingenioso. Usaron un virus que no hace daño como si fuera un taxi para llevar 3 genes muy específicos, conocidos como factores de Yamanaka, a las células del ojo. Luego, con algo tan simple como un antibiótico en el agua que bebían, encendieron estos genes. Y esto básicamente forzó a las células a reiniciar su epigenoma, como si le pasaran un pulidor al CD y borraran todos los rayones. Y para que se den una idea de qué tan potente es esto, las células no solo mejoraron un poco, no, su reloj biológico retrocedió un 75%. Es el equivalente a que una persona de 80 años de repente recupere la función celular que tenía a los 20. Y lo más increíble es que el proceso se detiene ahí. No las convierte en células de embrión, lo que evita riesgos como que se formen tumores. Ok, esto es impresionante, pero nos deja con una pregunta clave. A ver, si nuestro cuerpo tiene este software tan sofisticado, ¿por qué se raya el CD en primer lugar? O sea, ¿qué es lo que provoca que las células pierdan el rumbo? Pues lo que pasa es que cuando el epigenoma se daña, las células entran en una verdadera crisis de identidad. Por ejemplo, una célula de la piel de repente empieza a actuar un poquito como si fuera una neurona, y la neurona como si fuera una célula del músculo. Pierden su especialización, se vuelven menos eficientes, y esa falla generalizada es lo que nosotros vemos como envejecer. Entonces, ¿cuál es la chispa que inicia todo?
¿Qué evento es el que obliga a las células a empezar a rayar su propio disco de información? La respuesta, principalmente, es el daño constante a nuestro ADN. Y no hablamos de algo que pasa de vez en cuando. No. En el cuerpo ocurren billones de rupturas de ADN todos los días. Cada vez que pasa esto, la célula entra en modo de emergencia. Su única prioridad es reparar ese daño en el hardware. Para reparar el ADN, las proteínas que normalmente están cuidando el epigenoma tienen que soltar todo lo que están haciendo e ir corriendo a la zona del desastre. El problema es que cuando terminan de reparar, no todas regresan a su puesto original. Y este proceso de distracción y desorden, repetido billones de veces, es lo que va desgastando el epigenoma. Y como se ve aquí, muchas de las cosas que causan este daño son parte de nuestra vida moderna. Pero a ver, no todo es malo. De hecho, aquí viene la mejor parte de todas. Si el problema es que el epigenoma se va dañando, y mucho de ese daño viene de nuestro estilo de vida, pues eso significa que tenemos un poder enorme para influir en qué tan rápido o lento envejecemos. Y no es un poder pequeño, ¿eh? La ciencia sugiere que más o menos el 80% de nuestra salud y de cuánto vivimos no está escrito en los genes que heredamos, sino en cómo vivimos. Nuestro ADN no es nuestro destino, nuestro epigenoma sí, y son nuestras decisiones de todos los días las que lo programan. Entonces, queda bastante claro qué podemos hacer. Por un lado, están los hábitos que causan más rupturas de ADN y que distraen a nuestras células, acelerando esa pérdida de información. Y por el otro, están las prácticas que activan las defensas naturales del cuerpo, que protegen el epigenoma y mantienen nuestras células enfocadas en su trabajo. Y para cerrar, volvamos a pensar en lo que esto significa para el futuro. Ya no se trata solo de la idea de vivir más años, sino de vivir esos años con más salud. De curar enfermedades que hoy pensamos que son incurables, atacando su verdadera raíz, el propio envejecimiento. Imaginen, como dice el Dr. Sinclair, poder rejuvenecer un hígado dañado o incluso el cerebro para combatir enfermedades como el Alzheimer. La posibilidad de restaurar la función de cualquier órgano abre una puerta a una medicina completamente nueva. Y con esto los dejo. La ciencia nos está poniendo sobre la mesa una posibilidad que sonaba a fantasía hace apenas una década. La plática ya no es sobre si se podrá revertir el envejecimiento, sino sobre cuándo. Y eso al final nos deja con una pregunta fascinante y sobre todo muy personal para que cada quien le dé vueltas.